Bueno, ahora nos toca hablar acerca de otra aplicación interesante de las ecuaciones diferenciales de primer orden, y es lo referente a la ley de enfriamiento de Newton, que de manera así sucinta es un modelo matemático que nos acerca de una manera inicial a analizar el comportamiento del cambio de las temperaturas a las cuales los objetos pues son sujetos, ¿no?, a cambios de temperatura, que es algo cotidiano. Por ejemplo, cuando ustedes hierven, digamos, el agua para su café, para tomarlo en las mañanas, hierven el agua y al cabo lo dejan ahí en la estufa, ¿no?, o donde lo estén calentando, apagan el fuego, por ejemplo, dejan ahí el recipiente donde están calentando el agua y al cabo de un tiempo regresan y ya se enfrió de nuevo el agua, ya entró en equilibrio térmico con el medio ambiente, con el espacio que rodea a ese pocillo, digamos, con agua caliente. Así podemos pensarlo. Entonces vamos a ver qué dice esta ley de enfriamiento de Newton. En primera instancia, la ley afirma que la rapidez de cambio de la temperatura de un cuerpo pues es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas entre el cuerpo y el medio circundante. Esto es, la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, el cambio de la temperatura, es igual a una constante K multiplicada por la diferencia entre la temperatura del cuerpo en cualquier tiempo t menos la temperatura T sub A, que es la temperatura del medio donde se encuentra ese cuerpo, con la condición inicial de que T de 0, en el tiempo 0, la temperatura T sub 0 es la temperatura inicial del cuerpo. Ok. ¿Qué variables están involucradas? T de T, que es la temperatura del cuerpo en el tiempo T, la constante K, que es una constante de proporcionalidad, la T sub A, que es la temperatura del medio circundante, y T sub 0, que es la temperatura inicial del cuerpo. Aquí tengo un pequeño esquema. Digamos que esta esfera o esta bola verde tiene cierta temperatura inicial T sub 0, ¿sí? Y la sometemos, ¿verdad?, o la colocamos, digamos, en agua o en aire, en el medio ambiente. Entonces, como ustedes saben, hay corrientes de aire, el aire está circulando y desde luego está chocando con esta bola que tiene cierta temperatura. Supongamos que el aire, temperatura ambiente, unos 25-27 grados centígrados, y la temperatura T sub 0 de esta bola la sacamos de un horno, es una temperatura superior a la temperatura del medio ambiente. Entonces, ¿qué va a provocar esta temperatura del ambiente con esta temperatura que tiene una temperatura superior? Que al chocar estas corrientes de aire frío con una temperatura inferior a T sub 0, va a enfriar al cabo de cierto tiempo la temperatura final del cuerpo. Entonces, la temperatura T de T del cuerpo, de esta bola, va a variar, va a disminuir al paso del tiempo. Entonces, ese es más o menos el esquema. Entonces, he llamado a este PBI, este es el PBI que modela tal situación, lo he llamado 1. Entonces, pues vamos a resolver el PBI, ¿no? Ok, eso es lo que nos compete ahora. Resolvamos el PBI dado en 1, o sea, la ecuación diferencial con su condición inicial. Bueno, primer paso, pues es claro, identificamos a esta ecuación diferencial como una ecuación de variables separables, es de primer orden. Entonces la reescribimos por acá como la derivada de t con respecto al tiempo igual a k por t menos t sub a. Aquí he reescrito la ecuación diferencial y he omitido la dependencia con respecto al tiempo de la temperatura para ahorrarnos, ¿no?, un poco de trabajo
en cuanto a la escritura, ¿no? Pero ya sabemos que t depende del tiempo. Entonces, como ya identificamos que es de variables separables, procedemos a ello. Dejamos anclada de este lado el diferencial de temperatura y esta diferencia de temperaturas t menos t sub a la pasamos a este lado dividiendo. Entonces nos queda t menos t sub a. Igual a la k la dejamos de este lado y este diferencial de t que está dividiendo lo pasamos multiplicando como diferencial de t. ¿Ok? Ahora sí, como ya separamos las variables, nos toca integrar ambos lados de esa ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, integrando, esta es, podemos hacer un cambio de variable, pero esto es rápido, es casi inmediato, cambio de variable mental. La integral de esto resulta ser un logaritmo natural de t menos t sub a, ¿sí? Y eso es igual a la integral de k diferencial de t, que es k por t, más una constante arbitraria, digamos c sub 1. Entonces, a nosotros nos interesa despejar t de t. Entonces aplicamos, como aquí tenemos un logaritmo natural, aplicamos a ambos lados la exponencial. Exponencial con logaritmo se anula, me queda nada más la diferencia t menos t sub a igual a la exponencial de k por t más c sub 1. Por propiedades de exponentes puedo separar esto como e a la kt por la exponencial de c sub 1, ¿sí? Que e a la c sub 1 es otra constante que voy a llamar c, entonces esto me queda c veces la exponencial de k por t. Por lo tanto, el modelo de la temperatura, la función, la solución a esta ecuación diferencial es t de t igual a, paso esta t sub a que está restando, la paso sumando, me queda t sub a más una constante por la exponencial de k por t, ¿sí? A esta la llamo la ecuación 2 y esta es la solución general a la ecuación diferencial que modela el cambio de temperaturas. ¿Qué nos falta para resolver el PBI? Pues aplicar la condición inicial. Entonces aplicamos la condición inicial en 2. ¿Qué tenemos? La condición inicial es que t de 0 es igual a t sub 0. Entonces t de 0 es igual a t sub 0 si y solo si aquí en nuestra ecuación, nuestra función t de t, sustituimos t igual a 0. Esto nos queda que t sub a más c por e a la 0, al evaluar aquí en t igual a 0, es igual a t sub 0. Eso implica que t sub a más c es igual a t sub 0. De aquí obtenemos que c es igual a la diferencia de t sub 0 menos t sub a. Y ya encontramos el valor de la constante c. Así, la solución al PBI es t de t igual a t sub a. En lugar de c sustituimos lo que vale c, que es más la diferencia de t sub 0 menos t sub a por la exponencial de k por t. Y esta es mi ecuación 3, y 3 es la solución al PBI. Aquí vale la pena mencionar que vamos a tener dos situaciones: enfriamiento o calentamiento. ¿Qué quiero decir con ello? Voy a escribirlo por aquí. Dos situaciones interesantes. Si la temperatura inicial del cuerpo es mayor que la temperatura del medio circundante, eso implica que la diferencia de t sub 0 menos t sub a es mayor que 0. Entonces el cuerpo
experimenta un enfriamiento. ¿Sí? Caso contrario, si la temperatura inicial es menor que la temperatura del medio circundante, eso implica que la diferencia T sub 0 menos T sub A es menor que 0. Entonces el cuerpo experimenta un calentamiento. Y eso lo podemos ver aquí en el esquema que acabo de presentarles. Si por algún motivo, digamos que el primer caso, ¿no? Esta bola, digamos de un cierto metal, la metemos a un horno, luego la sacamos al aire, al medio ambiente, a que se enfríe, ¿no? Es claro que T sub 0 es mayor que T sub A. Digamos que la temperatura de la bola es de 100 grados centígrados y la temperatura del medio ambiente es de 25 grados. Entonces este cuerpo, al estarle pegando esta corriente de aire, va a sufrir en efecto un enfriamiento. Caso contrario, supongamos que esta bola de metal que tiene una temperatura menor que TA, es decir, digamos que la temperatura de la bola es de 10 grados y la sometemos a ráfagas de viento, donde ese aire tiene una temperatura, digamos, de 100 o 120 grados centígrados, al estar esta bola fría, digamos, sometida a esas corrientes de aire caliente, ¿qué va a sufrir la bola? Un calentamiento, donde T sub 0, ¿verdad?, es menor que T sub A. ¿Ok? Y esos son dos casos con los que nos vamos a poder encontrar. Muy bien, para que quede esto más claro, veamos pues un ejemplo, ¿no? Muy bien, aquí tenemos el primer ejemplo que dice lo siguiente: una barra de metal con temperatura de 120 grados Fahrenheit es colocada en una habitación con temperatura constante de 15 grados Fahrenheit. Si al cabo de 20 minutos la temperatura de la barra es de 85 grados Fahrenheit, determinar, inciso A, la temperatura que tuvo el cuerpo a los 15 minutos. Inciso B, el tiempo en el cual la barra tendrá una temperatura de 30 grados Fahrenheit. Entonces, este es un problema típico que podemos resolver empleando la ley de enfriamiento de Newton. Entonces vamos pues con la solución, ¿no? Diremos lo siguiente. Primero vamos a establecer algunas reglas o consideraciones para ponernos de acuerdo. Entonces vamos a decir que sea T de T la temperatura desde luego en grados Fahrenheit de la barra de metal en cualquier tiempo T. ¿Sí? Esto lo hacemos para no andar arrastrando las unidades, que si grados Fahrenheit a cada rato, sino ya nos estamos poniendo de acuerdo que la temperatura la medimos en grados Fahrenheit. Entonces, el problema de valores iniciales, el PBI, que modela la situación, es el siguiente. Tenemos que el cambio de la temperatura, bueno, voy a cambiar de color. Tenemos que entonces que el cambio de la temperatura en el tiempo es igual a una constante K por la temperatura menos la temperatura del medio circundante. La temperatura del medio circundante es 15 grados, porque aquí nos dicen que la barra inicialmente, aquí está la temperatura inicial, es 120, y se coloca en una habitación donde la temperatura circundante
constante de 15 grados. Entonces aquí menos 15. ¿Sí? Y las condiciones iniciales con T sub 0, la temperatura inicial de la barra es de 120 grados Fahrenheit. Y además nos dicen que T de 20, al cabo de 20 minutos, T de 20, pues es igual a ¿qué? A 85 grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces, este es el PBI que modela la situación. Entonces, pues, ¿qué nos queda? Pues resolvamos el PBI, ¿no? Resolvamos el PBI. Ok. Ya sabemos que se trata de una ecuación diferencial de variables separables. Podríamos tomar la solución que encontramos anteriormente, pero vamos a hacerlo completo el problema, ¿no? Tenemos entonces que la derivada de t con respecto al tiempo es igual a k por t menos 15. Separamos variables, entonces esto implica que la derivada de la temperatura entre t menos 15 es igual a k por diferencial de t. Entonces integramos ambos lados de la ecuación diferencial, con lo que llegamos a que el logaritmo natural de t menos 15 pues es igual a k por t más una constante arbitraria c sub 1. Aplicamos exponencial a ambos lados de la igualdad y llegamos a que t menos 15 es igual a la exponencial, ¿verdad?, de k por t más c sub 1. Y por razones que ya habíamos explicado anteriormente, esta t de t la podemos escribir entonces como t de t igual a 15 más una constante c por la exponencial de k por t. ¿Ok? Entonces, esta es la solución a la ecuación diferencial. Pero nos falta, esta la voy a llamar 1, aplicar las condiciones iniciales para poder resolver el PBI. Aplicamos la condición inicial primera en 1. Y la condición primera nos dice que t de 0 es igual a 120. Entonces tenemos que t de 0 es igual a 120. Si y solo si evaluamos t igual a 0 aquí en la expresión que hallamos, 15 más c es igual a 120. Por lo tanto, c es igual a 120 menos 15, lo que resulta ser igual a 105. Es lo que vale la constante c. Por lo tanto, reescribimos, ¿verdad?, la ecuación del tiempo de la temperatura t de t como 15 más c. En lugar de c ponemos 105 por la exponencial de k por t, y esta la llamamos 2. ¿Ok? Pero fíjate que todavía no está resuelto el PBI. Tenemos que aplicar la segunda condición inicial para hallar el valor de la constante k. Aplicamos la segunda condición en 2, y la segunda condición nos dice que la temperatura después de 20 minutos es igual a 85. Esto es t de 20 igual a 85. Si y solo si sustituimos aquí t igual a 20, nos queda 15 más 105 por la exponencial de 20k igual a 85. Aquí nuestra intención es despejar e a la k, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda esto? Pues nos queda que e a la 20k pues no es otra cosa que 85 menos 15 sobre 105. Esto es 85 menos 15, que es 70 sobre 105. ¿Y cuánto es eso? 70 sobre 105 pues es igual a ¿qué? A 2 tercios. Por lo tanto, ¿verdad?,
e a la 20k es igual a 2 tercios. No nos interesa aquí, fíjate que aquí en la 2 no nos interesa e a la 20k, nos interesa conocer e a la k. Entonces, ¿cómo puedo reescribir esto? ¿Estás de acuerdo que por propiedades de exponentes e a la 20k es lo mismo que e elevado a la k y todo eso elevado a la 20? ¿Sí? Y me están diciendo que eso es igual a 2 tercios. Entonces, como yo quiero despejar e a la k, ¿estás de acuerdo que yo puedo elevar a la 1 sobre 20 a ambos lados de la expresión? 1 sobre 20 a la 20 me queda e a la 1. E a la k a la 1, o sea, e a la k. Entonces, elevando a ambos lados a la 1 sobre 20, me queda que e a la k es igual a 2 tercios elevado a la 1 sobre 20. Y este es el valor de e a la k. Entonces, este e a la k me lo traigo aquí a la ecuación 2. Y tengo entonces que t de t es igual a 15 más 105, y en lugar de e a la k pongo 2 tercios, ¿verdad? 2 tercios a la 1 sobre 20 a la t. Entonces esto me queda t sobre 20, porque está elevado a la t también, al tiempo. Y ya, esta que la voy a llamar, para no perder la numeración, esta sería la ecuación 3. ¿Sí? Ahora sí, esta es la solución al PBI. Esta es la que modela cómo está cambiando la temperatura de la barra a lo largo de cualquier tiempo t mayor o igual que 0. Entonces, ahora sí ya podemos por fin resolver los incisos. En el inciso A nos preguntan por la temperatura que tuvo la barra metálica después de 20 minutos. ¿Sí? Entonces, perdón, después de 15 minutos. Entonces, tomamos 3, ¿verdad? Y ahí evaluamos t igual a 15. Entonces, tenemos que t de 15 es igual a 15 más 105 por 2 tercios elevado a la 15 sobre 20. Pues ¿eso qué es igual? Pues es 15 más 105 por 2 tercios elevado a la 15 sobre 20, que es 3 cuartos. Y eso, metiendo en la calculadora, es aproximadamente igual a 92.46 grados Fahrenheit. ¿Sí? Y listo. Ya tenemos la respuesta al inciso A. Inciso B. En el inciso B nos pide el tiempo en el cual la barra disminuirá su temperatura hasta 30 grados Fahrenheit. Entonces nos piden que hagamos t de t igual a 30. Esto sí y solo sí, agarramos nuestra expresión de la temperatura, 15 más 105 por 2 tercios de t sobre 20, y eso lo igualamos con 30. Entonces nosotros nos interesa despejar de aquí el tiempo, hay que resolver esta ecuación con respecto a t. Entonces, despejando aquí, 2 tercios elevado a la t sobre 20 es igual a 30 menos 15, que es 15, y 15 entre 105, ¿cuánto es eso? Pues es un séptimo. ¿Sí? Entonces, fíjate que ahora yo tengo que resolver una ecuación exponencial. Para resolver este tipo de ecuaciones hay que aplicar el logaritmo natural a ambos lados de la ecuación, porque quiero despejar t. Entonces tomo logaritmo natural de 2 tercios de t sobre 20 igual al logaritmo natural de un séptimo. Por propiedades de logaritmos naturales, cuando yo tengo el logaritmo de esto, este exponente lo puedo bajar al frente del logaritmo. Entonces me queda t sobre 20 por el logaritmo natural de 2 tercios igual al logaritmo natural de un séptimo. ¿Sí? Ahora sí despejo t.
este logaritmo que está multiplicando lo paso dividiendo y este 20 que está dividiendo lo paso multiplicando. Por lo tanto, t es igual a ¿qué? Pues es igual al logaritmo natural de 1/7 entre el logaritmo natural de 2/3 y esto multiplicado por 20. Si yo meto eso en la calculadora, eso es aproximadamente igual a 95.78 ¿qué? Minutos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué podemos decir? Que al cabo, ¿sí? Al cabo de, digamos, 1 hora y 35 minutos, la barra tendrá una temperatura de 30 grados Fahrenheit. ¿Cómo pasé de minutos a horas? Pues muy simple, solamente dividí el 95.78 entre 60, lo que me da 1 hora y 35 minutos, lo que tiene sentido porque 1 hora son 60 minutos, 60 más 35 son 95 minutos precisamente. 1 hora y media, digamos, tiene que transcurrir para que la temperatura de la barra descienda hasta 30 grados Fahrenheit. Entonces ese es, pues, el procedimiento detallado para este problema. Luego subiré más. Nos vemos.